Programa de Psicología de la Universidad UNAD del curso Acción Psicosocial y Contexto Jurídico. Este curso como tal busca que los estudiantes tengan un acercamiento directo al campo de la psicología jurídica y por supuesto a todos esos escenarios específicos en una de aplicación, todos esos escenarios allí. Como parte de este proceso académico, nosotros en el día de hoy vamos a realizarle una entrevista a un profesional en el área. El objetivo de esto no solamente es que nos cuenten sus experiencias, sino mirar esos desafíos prácticos, esas estrategias aplicadas en la institución, pero sobre todo que nos hable un poco de cómo son esos procesos que involucran a víctimas y agresores. Es por eso que nosotros le damos gracias y le damos la bienvenida a la psicóloga Aurora Barreto, quien no solamente por su tiempo, por el espacio, sino por querer compartir su conocimiento y esa experiencia profesional. Antes de iniciar la entrevista, me gusta resaltar que le dimos un informe, ese informe es el consentimiento informado, en donde dice de manera voluntaria que usted desea participar en esta entrevista. Le pregunto, ¿pudo revisar y pudo leer el consentimiento informado? Claro que sí, fue para mí un placer colaborar, ayudar en la formación de futuros colegas y efectivamente revisé el consentimiento informado, te lo remití para que lo tengas en tus manos y puedas hacer lo pertinente con él. Perfecto, muchas gracias. Siendo así, vamos a iniciar. Nos gustaría a todas que iniciáramos de una manera diciéndonos su nombre completo, cuál es su función en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuál era el rol que cumplía allí, si nos puede hablar un poco de esto para iniciar. Me presento, yo soy Aurora Alejandra Barreto Moreno, graduada de la Universidad Popular del Cesar en el 2021. Tengo actualmente 26 años. En su momento estuve trabajando con un operador de ICBF. Trabajé alrededor de año y 6 meses con ellos. Mi rol era como apoyo psicosocial. Dentro de este cargo, mis funciones eran claras. Una de las principales, y creo que la primordial, era la encargada de esa activación de rutas, de conocer estas rutas de atención integral para todos los niños y niñas, y en su momento, pues mujeres gestantes o personas gestantes que hacían parte de los programas de ICBF. En mi caso, CDI o Centro de Desarrollo Infantil, y en ese momento la conocida DINF, Desarrollo de Medio Familiar. Ok, muchas gracias. Para darle inicio a todas esas preguntas que aparecen en el formulario, me gustaría hablar un poco de esas experiencias profesionales. ¿Puede mencionarlos un título universitario de mayor nivel que posee usted actualmente relacionado con el presente estudio? No, actualmente no tengo un título adicional, soy graduada en psicología, efectivamente pues tengo diplomados y demás, pero no hay un título sobre esta educación superior. Estoy en proceso de hacer la especialización, pero esta especialización no va a ser en el área social, sino en el área de gerencia de proyectos. Ok, qué bueno. ¿Podríamos entonces describir brevemente cuáles son sus funciones dentro de la institución actualmente? Bueno, en la institución es muy claro. Para el apoyo psicosocial, como pueden encontrar en su manual al ICBF, tiene funciones puntuales. Dentro de estas son todo lo que son apoyo a las redes sociales y culturales de la familia. Esto quiere decir que soy la encargada de hacer un plan de apoyo o de formación a las familias desde el área psicológica. ¿Para qué? Para formar a las familias en todos estos aspectos que como sociedad a veces nos resultan un poco complejos abordar, sobre todo para población vulnerable, que era con la que trabajaba, era una vereda de el municipio de Barranco de Loba, al sur de Bolívar. Entonces, el acceso allá era muy complejo, no solamente por la forma de entrada, sino por la presencia de grupos al margen de la ley.
Entonces, esto dificultaba un poco el proceso en cuanto a las atenciones y en cuanto a los conocimientos que tenían las familias en cómo, pues, de alguna forma hacerlo a grosso modo, la crianza de los niños y niñas. Entonces, esto afectaba muchas otras esferas de la vida de los menores y ahí es como apoyo psicosocial cuando entro a revisar qué podemos hacer, ¿cierto? Si bien desde la psicología no podemos generar cambios a nivel económico o de vivienda, por ejemplo, que es una de los grandes problemas que tenían las personas aquí, pero sí a nivel de, pues, de relaciones familiares, de funcionamiento familiar, que pues resulta un pilar importante para que muchas otras cosas sigan avanzando y se sigan desarrollando de la mejor manera. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que usted ha enfrentado con su ejercicio profesional al tratar víctimas o agresores? ¿Qué sucede? Resulta que en el contexto de trabajar con niños, porque resulta que mi trabajo era velar por los derechos de estos niños y niñas. ¿Qué sucede? Que resulta que no se pelea sola. Entonces, tengo que entrar no solo a batallar con las limitaciones en cuanto a la exposición de lo que sucede. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los niños directamente no te dicen, está pasando esto, sino que eres tú como profesional la que tiene que detectar qué es lo que sucede. A eso se le suma que como no son personas que puedan tomar decisiones en cuanto a su desarrollo y a lo que va a suceder con su persona solas, porque tienen a estos tutores legales que son sus padres, en el caso de muchos niños, en caso de otros niños tenía pues niños que vivían con sus abuelos, con sus tíos, porque los padres no se encontraban conviviendo con ellos. Entonces, cuando uno se encuentra con estas situaciones, primero hay que saber abordarlo, porque en muchos de los casos los victimarios o los agresores son precisamente estas personas que los tienen. Ahora bien, es importante, cuando hablamos de agresor, a veces solemos irnos a los extremos absolutos de la agresión, que son totalmente aberrantes, pero dejamos pasar cosas como encontrarnos con niños sin registro civil. Y esto se convierte en una agresión para los menores, de primera mano. Entonces, estamos muy acostumbrados a llamar agresor solamente a aquel que golpea, viola o demás, pero resulta que desde ese primer punto de partida en el que nosotros no velamos y nuestros hijos no tienen este documento primordial para poder seguir con su vida, se convierte en una agresión, una vulneración a sus derechos. Y de ahí en adelante, pues seguimos trabajando y esto sigue escalando. ¿Por qué? Porque se tocan temas como asistencia a controles médicos. Resulta que la comunidad donde estaba, al estar tan aislada, no contaban con un centro de salud dentro de la vereda. O sea, lo que había era un puesto de asistencial, pero no había un pediatra. Sí, te atendían de pronto una fiebre y lo demás tenía que ser remitido. Y la remisión de esto costaba un poco porque la salida del pueblo era en agua. Entonces, vamos escalando y nos encontramos de pronto con padres, no quisiera decirlo abusivos, pero no encuentro otra palabra para llamar a los padres que desatienden de alguna manera los derechos de nuestros niños. Como tal, un caso de que haya escalado más allá, no. Creo que hice en compañía del equipo todo lo posible para que estas situaciones no sucedieran. En muchas ocasiones yo sé que no es el deber ser, pero cuando uno es persona y también profesional, hay cosas que se salen de las manos. Entonces, digamos que llegué al punto de tener que colaborar con pasajes para que los mismos papás fueran a la registraduría y sacaran este registro civil, aportar para que los niños tuvieran comida en su casa. Entonces era, bueno, me voy a entregar este mercado. ¿Por qué? Porque estas pequeñas cosas se hacen grandes. Entonces creo que ese fue el principal reto, encontrarme con padres que quizás económicamente hablando no era una desatención directa con los niños porque era toda la familia la que vivía en esta precariedad.
¿cierto? Pero debido a eso, pues se veían afectados los menores. Por eso era tan importante hacer el llamado de atención a que los niños asistieran al CDI. ¿Por qué? Porque te encontrabas con casos de papás a los que no querían que el niño asistiera porque demandaba tiempo, demandaba espacio, demandaba no solamente el tiempo de irlos a llevar, irlos a recoger, sino las reuniones, efectivamente las llamadas de atención, porque pues como psicóloga en muchas ocasiones tuve que desplazarme a los hogares de los padres como, venga acá, está pasando esto, los niños están así, no podemos permitir esto. Entonces, añadido a eso, también teníamos temas de desnutrición, que creo que también hace parte de todo este proceso y que si bien está muy ligado al entorno, pues vuelvo y repito, a estas condiciones económicas en las que se desarrollan las personas allí, sí era muy importante hacer este acompañamiento, hacerles saber, porque en muchos casos era precisamente eso, desconocimiento total de que había niños que efectivamente se veían a simple vista muy bien, pero cuando la enfermera, la persona encargada, se acercaba a tomar las medidas, a hacer el perímetro braquial, a tomar peso, talla de los menores, nos dábamos cuenta que no, que su peso y su talla no era el adecuado para su edad. Entonces, entrar a hacer esa concientización que al final del día es todo lo que podemos hacer en primera instancia para que los padres pudieran tomar pues, las medidas adecuadas para el bienestar de los niños y niñas. Bueno, me imagino que no fue fácil, cada una de por lo mismo se llaman desafíos, ¿cierto? Y qué interesante es que de pronto usted amplíe el término de agresores. Tenemos un concepto errado y creemos que solamente es aquel el que agrede, pero hay otros factores que influyen precisamente en ellos. Entonces, ¿de qué manera entonces ha evolucionado el rol dentro de la institución a lo largo de los años? ¿Cómo ha visto usted esa evolución en la institución? ¿Qué sucede? Cuando uno tiene la primera entrada y se es inexperto como lo era yo en ese momento, porque ingresé sin nada de experiencia, me dieron la oportunidad. Como psicólogos todo el tiempo estamos eh, en pro de en clase que nos expliquen cosas como hay que hacer un límite claro, emocionalmente no te puedes comprometer, pero resulta muy complejo establecer esa delgada línea, porque es que eres un ser humano. Y entonces, evidentemente, tienes sentimientos. Hay cosas que te los despiertan y te hacen sentir inconforme, con enojo, con ira. Aquí la cuestión entra en cómo los llevo a cabo, cómo los desarrollo, cómo me permito sentir y efectivamente no está mal, pero cómo tomo esto y lo convierto en algo a favor de mi deber ser. Entonces, Em, uno de los cambios más maravillosos que tuvimos allí fue ver cómo los padres poco a poco se iban haciendo más conscientes de la importancia y cómo reconocían, igual que nosotros hoy, que agresor no es solamente aquel que golpea o agrede sexualmente a un menor de edad o a cualquier persona, ¿cierto? Y cuando ellos lograron entender que desde pequeñas acciones como un registro civil, una cita, eh, niños que no estuvieran alimentándose bien, inclusive niños que antes del primer desayuno o de esa primera comida que recibían en el CDI, ese refrigerio reforzado, lo primero que tenían en la boca era un dulce, un paquete de Cheetos, una gaseosa. Cuando ellos logran entender que eso también hace parte de vulnerar a mi hijo, de hacerle daño a mi hijo, se comienzan a notar los cambios. Entonces, desde mi quehacer, lo principal fue concientizar a los padres. Fue un camino difícil, porque efectivamente hay muchos padres que alegan cosas como, es que mi abuela tuvo tantos hijos Ujú. y hizo lo que hizo y se criaron, ¿cierto? Entonces, como profesionales, entrar a hacerles ver que los tiempos cambiaron, que no es que se criaron, es que vamos a mirar la historia y nos damos cuenta
que de esos 12 tíos que tuvo actualmente tiene vivos 8 y que los demás lastimosamente fallecieron a edad temprana. ¿Por qué? Porque la abuela dice, no, un día le dio una fiebre y no supimos qué le pasó, falleció. Entonces, hacerlos ver que efectivamente esa fue una fiebre, pero ¿a qué estaba asociada esa fiebre? A que no estaban comiendo bien, a que no teníamos las vacunas al día, a todos esos aspectos que si se juntan, que realmente si se juntan en una sociedad en la que los papás son muy conscientes de los estados de salud, de las vacunas y demás, no tienen por qué pasar a mayores. Cuando tenemos este desconocimiento y decidimos ignorarlo, pasa lo que pues, le sucedió a su abuela. A eso se le suman medidas drásticas, les dije yo a los padres. ¿Por qué? Porque resulta que de nada servía decirle al papá que eso estaba mal si yo igual seguía permitiendo que al Centro de Desarrollo Infantil o al CDI ingresaran estas comidas, estos dulces, porque pues no había una mano fuerte, ¿cierto? Entonces, comenzar esos pequeños avances. En ese momento veníamos casi que saliendo de pandemia, teníamos unos cuantos meses cuando yo ingresé. Entonces, saben que resultó todo este proceso de los pagos de Familias en Acción. En ese momento estaba en su furor que dependiendo de la cantidad de niños, el valor máximo era 1 millón de pesos asignado por el gobierno a cada familia. Fue fuerte, pero establecí que niños que no tuvieran las condiciones mínimas, el reporte sería pasado para que fueran excluidos de estos programas. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con padres que pues vivía en el pueblo, para nadie era un secreto, y yo los veía Ujú. en sitios donde se gastaban el dinero, para decirlo así, en cantinas y demás, y los estaba viendo. Entonces, si bien como profesional a mí no me interesa qué hace cada padre en su vida personal fuera del CDI, si esto que hace afecta Sí. el desarrollo y los derechos de mis niños y niñas, porque resulta que cuando uno entra a trabajar en esta área, si uno no los concibe sus hijos, si uno no los concibe personas a las que uno tiene que defender, se le hace muy difícil realmente poder hacer las cosas. Entonces, era una charla grande y larga con los padres sobre la importancia de que la psicóloga no puede amar más a sus hijos e hijas de lo que lo haría un padre y una madre, ¿cierto? Entonces, si la psicóloga era tan consciente de esto, ¿qué pasaba con ellos? A quienes les costaba tanto su crianza, haberlos tenido, tenerlos hoy por hoy, y a quien, dicho por ellos mismos, amaban y adoraban tanto. Entonces, se hizo el proceso de hacer las cartas para aquellas familias que definitivamente no querían corresponder. Entonces, eso nos lleva a explicarles a ellos esta ruta de atención que hay dentro de cada programa de ICBF, sobre las alertas que se les pasan en primera instancia pues a comisaría de familia, una vez que la psicóloga no puede hacer entrar en razón a los padres. ¿Por qué? Porque pues el primer acercamiento es de la maestra a la psicóloga, para explicarles un poquito la ruta. Esta ruta funciona de la siguiente manera. Resulta que la maestra o la docente encargada de cada aula es la que más contacto tiene con los niños y niñas, ¿cierto? Porque los atiende de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde según los horarios establecidos. Como ella es la que más los ve, la que está muy pendiente de si el niño necesita ir al baño, de llevarlos al comedor, traerlos, es quien más puede identificar situaciones de vulneración que no estén asociadas, perdón, a cosas como control de crecimiento y desarrollo, que si bien ellas sí lo pueden identificar porque son las encargadas de manejar cada carpeta de cada usuario, nosotros como equipo interdisciplinario, que lo compone una coordinadora pedagógica, un apoyo en salud y nutrición, un administrativo y una psicóloga para cada 200 cupos o cada 200 niños. Entonces, nosotros nos encargamos de revisar toda esa papelería,
y de hacer que estén al día, por así decirlo, con todos estos documentos, ellas son quien más los ve. Entonces son las encargadas de decirnos, de llevar un registro de novedades en el que establecen si los niños llegaron golpeados, aruñados, si el niño fue o no fue, si el niño no asistió por enfermedad, si no es por cualquier motivo, ellas deben hacer ese registro y pasarnos la información a nosotros, el equipo interdisciplinario. Entonces, una vez ellas establecen que esto está sucediendo y nos pasan el reporte a nosotros, nosotros tenemos que hacer unas visitas de confirmación, ¿cierto? Porque no podemos alarmarnos antes de tiempo. Entonces, como psicóloga, estas visitas se dan, voy a los hogares de las familias. En primera instancia, primero los cito al CD. Si hay renuencia o no quieren asistir, me acerco a sus hogares, allí me doy cuenta de varias situaciones, hablo con los padres. Esto para casos menores. En cuanto a lo que nosotros como seres humanos determinamos menores, vuelvo y repito. ¿Por qué? Porque, pues, un registro civil, unas citas, igual hacen parte de esta vulneración, pero es algo que se puede hablar con el papá, conocer los motivos, conocer qué nos puede decir. Vuelvo y repito, teniendo en cuenta las características del sitio donde me encontraba. ¿Por qué? Porque no es lo mismo atender niños dentro de una ciudad, una metrópolis, a un sitio donde estaba. ¿Por qué? Porque la salida era en río, el único medio de transporte era por agua, la hora de salida era a las 2 de la mañana, la hora de regreso sí o sí la 1 de la tarde. En muchas ocasiones la parte económica no funcionaba, entonces conocer estas condiciones me ayudaban a saber si era realmente por descuido o por factores económicos, porque en muchos casos el río se seca y entonces la salida ni se las cuento. Una vez teniendo en cuenta esto, si resulta que la alarma de la maestra es por golpes o agresión, como psicóloga, pues se supone que tengo las habilidades para hablar con los niños, conocer estas historias. Como sabemos, los niños son creativos, pero su imaginación no da para contarnos toda una historia de golpes macabros sin tener un fundamento. ¿Cierto? Efectivamente, ustedes se van a encontrar con niños menores que digan cosas como, mi mamá me pega todo el día y uno entra a conocer a los niños, uno se da cuenta si resulta es mentira, si no hay la evidencia, porque entonces hay niños que te van a decir, mi mamá me pega todo el tiempo, pero resulta que nunca te llegan lastimados. Entonces es de tu parte conocer quién es la vecina, qué pasó aquí. Si ya hay fundamento claro, como marcas en los niños como llanto. Añadido a eso, entonces tenemos los procesos básicos de los niños, niños que ya estaban yendo al baño solos y de un momento a otro algo cambió, ¿cierto? Como ustedes saben, en las instalaciones de los CDI los niños duermen, entonces si tienen terrores nocturnos que normalmente no tenían, si algo cambió en su apetito. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo en contacto con los niños. Em, Como psicóloga dentro de un CDI, si en algún momento tienen la oportunidad, nos damos cuenta que estamos dentro de un CDI, pero no somos psicólogas de oficina. Hay que estar todo el tiempo con los niños, conocerlos, nos dota de esas capacidades para que en el momento en que suceda algo podamos darnos cuenta, ¿cierto? Porque si lo conozco y sé que normalmente es hablador, parlanchín, me cuenta su día a día, ese es otro. Los niños tienden a contarte todo lo que sucede. Si tú te pones a su altura, indagas un poco sobre qué hiciste ayer, qué comiste, tú te vas a encontrar con niños que te cuentan, mi papá dijo, mi papá hizo, mi mamá hizo aquello, eh, y todo eso te sirve para nutrir ese informe que tú presentas y haces ese primer llamado. Ese primer llamado se hace, dependiendo del caso, a comisaría de familia. Si resalta que el caso es con maltrato físico o psicológico, llamamos comisaría de familia, fiscalía.
y todas las entidades, ICBF directamente, y todas las entidades que estén dentro del territorio. Ellos hacen su proceso con las familias y tú tienes que hacer el seguimiento dentro del CDI, ¿cierto? Ellos determinan si las familias sí está sucediendo, si no está sucediendo, pero aquí es importante tener muy claro que siempre va a ser mejor activar las alarmas y activar las rutas y que el resultado sea que no esté sucediendo, a quedarnos callados y que sí esté pasando y nosotros por miedo a lo que pueda suceder, no lo hagamos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nosotros somos las personas responsables dentro de un CDI como psicólogos de proteger los derechos de los niños y niñas. Tú les rindes unas cuentas a los papás, efectivamente, pero las personas a quien realmente, para quien realmente estás trabajando de alguna manera, son los niños y niñas. Muy bien, psicóloga Aurora, muchas gracias. En esta ocasión, las preguntas que le voy a hacer son respecto a los procesos con víctimas. La primera sería, ¿cuáles son los procedimientos establecidos en su institución para brindar atención a esas víctimas de delitos? Bueno, resulta que em, en CDI hay otro apartado, aparte de las formaciones a familias, que se llaman estos directorios interinstitucionales. ¿Qué sucede con estos directorios interinstitucionales? Como su nombre lo dice, la idea es hacer conexiones directas entre el Centro de Desarrollo Infantil y las instituciones que estén en el territorio. Para el territorio donde yo estaba, teníamos presencia de policía, comisario de policía, comisaría de familia, em, fiscalía, teníamos programas de protección social como lo son SISBEN, ADRES, EPS, contábamos también con la presencia del Instituto de Bienestar Familiar, que es el primer aliado en todas estas situaciones, pues precisamente porque es el contratista directo. Estas redes se construyen desde el inicio de operaciones, porque se mandan una carta en la que le hacemos saber que vamos a entrar a trabajar al territorio, que tenemos un contrato establecido con fecha de inicio y fecha de terminación, para que sepan que tenemos cuántos niños a nuestro cargo. Se realizan listados de todos estos niños que tenemos con los documentos requeridos como lo son. Para formar estas carpetas tenemos primero el registro civil de los niños y niñas, fotocopia de sus cuidadores y o representantes legales. Tenemos control de crecimiento y desarrollo, vacunas, SISBEN, ADRES para saber cuál es la EPS que lo atiende ante cualquier emergencia que se presente en el CDI. Contamos con una póliza para cada niño y niña que está vinculado al CDI. Después de que nosotros hacemos y reportamos que todo esto se tiene, se construyen estas rutas. Como ya les comentaba, dichas rutas atienden a diferentes cosas. ¿Qué se dice? Si tengo un niño, pues sin registro civil, la primer paso de esta ruta es hablar con el padre. Se firma un compromiso, a dicho compromiso se le da un tiempo de espera, porque ustedes saben que no puede ser inmediato. Pasado este tiempo de espera, que normalmente para las ciudades, perdón, es de 15 días. Para donde yo estaba era de alrededor de un mes. ¿Por qué? Porque pues la zona era rural. Si pasado este tiempo el padre no reporta este registro civil, se procede a hablar con comisaría de familia para establecer que la vulneración estaba presente. Vuelvo y repito, debido a las condiciones, una de estas instituciones era también la Registraduría Nacional de Colombia. Si efectivamente nosotros no contábamos con varios registros civiles
podíamos hacer una carta en la que solicitábamos nos facilitaran las copias de estos registros civiles para facilitarle a los padres debido a las condiciones en las que estaban. Eh, ya ese registro civil, la segunda ruta entonces es para hablar de temas de control de crecimiento y desarrollo. Regálenme un segundo y pongo a cargar el computador. La registraduría, control de crecimiento y desarrollo. Para control de crecimiento y desarrollo se hace el mismo proceso, se habla con papá, con mamá. Si efectivamente los padres nos dicen que es que no saben dónde los atienden, se hace el proceso de mirar dónde está la EPS, en qué parte atienden. El papá se compromete y le damos el tiempo para que solicite la cita y lleve al menor. Si una vez más esto no sucede, el papá no responde a este llamado de atención, nuevamente se llama a comisaría de familia. De ahí se pasa reporte a la GPS o a la Secretaría de Salud del municipio. Se hace un listado, se dice, tenemos estos niños acá en el CDI que no tienen ADRES, que no tienen CISBEN. Vuelvo y repito, esto se hace debido al territorio, porque en todas las ocasiones es responsabilidad de los padres de familia tener al día a los niños. Pero como psicólogos sabemos que tenemos que adaptarnos a las condiciones del territorio y no el territorio a nosotros. La tercera ruta es ante violencia física o psicológica. En esta identificamos inicialmente qué está sucediendo, luego se procede a llamar a ICBF. Cuando digo se procede en esta línea, vamos a llamarlos a todos. Entonces, establezco mi carta exponiendo el caso a ICBF, Fiscalía, Policía de Menores si lo hay en el territorio, Comisaría de Familia, en caso tal de que no tengamos Policía de Infancia y Adolescencia. Estos hacen pues la recepción del caso, uno pasa a los pormenores, se hace un informe en el que se, valga la redundancia, informa todo lo que viene sucediendo en el caso para que ellos puedan actuar. Una vez ellos entran a actuar, hacen las visitas correspondientes, hacen su proceso a nivel interno y nos citan a nosotros para Muy bien. determinar si los niños o niñas están siendo vulnerados o no. Si no están siendo vulnerados, igual se hace un informe de seguimiento. Si sí están siendo vulnerados, igual continúan en el servicio y nosotros hacemos este informe de seguimiento para ver cómo avanza el caso y ver qué sucede. Tenemos una cuarta instancia y es en caso de violencia sexual, ¿cierto? En caso de violencia física, llámese de maltrato, puede ser en caso de que el maltratado no sea el niño, sino que por el contrario sea maltrato a nivel pareja, por ejemplo, el papá contra la mamá, padrastro contra mamá, madrastra contra papá. En todo caso se considera violencia y está afectando el desarrollo de nuestros niños y niñas. En el cuarto caso, que ya es violencia física, si yo como psicóloga me doy cuenta, el deber ser es primero llevarlo a la institución o al puesto de salud más cercano para que hagan el correcto procedimiento mientras se informa a la par a todas las instituciones que ya mencioné para que reciban al menor en calidad de custodia. Excelente. ¿Y cuáles considera que son los principales obstáculos que encuentra al trabajar con víctimas, ya sea en términos emocionales, legales o sociales? Bueno, a nivel emocional nos encontramos en que resulta que la gran cantidad de victimarios resultan ser personas muy cercanas a la víctima. Dícese de padres, madres, hermanos, primos o tíos que conviven o que están muy cerca a la crianza de los niños y niñas. Entonces, esto dificulta primero que los niños quieran realmente expresar lo que está sucediendo. Segundo, que realmente hace muy difícil que se identifique al agresor. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la familia decide taparlo
por temas de culturales, sociales, a nivel de procedimiento. Depende, vuelvo y repito, de las condiciones en las que se trabaja y es la lejanía, porque la reacción inmediata de todas estas entidades no va a ser la misma en una ciudad que donde estaba. Tenemos que tomar en cuenta que se les dificulta por la entrada al lugar, por los espacios donde estaban, pero creo que a nivel legal también depende mucho de mi insistencia como psicóloga, de lo que sí, lo que no y lo que debo hacer, ¿cierto? A veces asumimos que por estar lejos no podrían hacerlo, pero creo que no, que se mueven rápido, tienen una atención, una reacción temprana ante estos casos y pues se da. ¿Y qué estrategias implementa para garantizar que las víctimas reciban un acompañamiento integral efectivo? La primera estrategia es perder el miedo. Resulta Ujú. que en el espacio donde estamos, en mi caso, no solamente había presencia, pues, de que habían padres un poco complicados, sino que también había presencia de personas al margen de la ley. Creo que en una ocasión tuve un pequeño enfrentamiento, pero pues siempre hablar desde es que este es el bienestar de nuestros niños y niñas. Segundo, que este directorio interinstitucional que les mencioné sea realmente bien ejecutado, que las entidades sí te reciban, que las entidades sí sepan que estás funcionando y que los comprometes a hacer parte. Entonces, esto implica que cada vez que tú vas a mover, a movilizar o a hacer cualquier cosa dentro del CDI, hacer llegar los oficios. Resulta que en la práctica los niños son importantes, pero todo este tema de papelería también. ¿Por qué? Porque comprometer a alguien a través de firmas de la parte legal hace que sientan el compromiso a responder de la manera en que es. Segundo, tercero, perdón, hacer una concientización a todo, a todas las familias y a la comunidad en general, ¿sí? Que todos puedan conocer cuáles son las rutas, cómo se actúa, que sí, como psicóloga, la, la ruta que decidí, como les dije en el caso de padres que se estaban gastando el incentivo, es hacerlo cumplir, no quedar solo en palabras. Creo que es muy importante eso, hacer sentir que si hay que movilizar, se va a hacer y debe hacerse, y que los padres sean conscientes de esto. Muy bien. Eh, y bueno, por último, desde su punto de vista, o más bien desde su opinión, ¿cuáles son esas principales áreas que se deben mejorar en la atención y protección de víctimas dentro de su institución? ¿Me repites la pregunta? Es que no sé si es tu internet o el Que mío. desde su opinión, ¿cuáles son las principales áreas que se deben mejorar en la atención y protección dentro de su institución? Bueno, las principales áreas a fortalecer, creo que actualmente ICBF es de las instituciones que más fortalecida tienen esta área de reacción y de rutas de atención a las víctimas. Pero también es importante, em, no a nivel, ¿sí me estás escuchando bien? Sí. Sí, señor. Creo que no. Dame un segundo y me cambio de red.
para no sentir el... Listo. Ya ahora sí deben escucharme mejor. Bueno, como les decía, ICBF tiene unas rutas muy completas y buscan, vuelvo y repito, atender cualquier tipo de vulneración, desde lo más básico, que es un registro civil, hasta un proceso de abuso sexual o de maltrato físico o psicológico. Creo que es también muy importante que las instituciones que trabajan en compañía de del ICBF, sean muy conscientes de esto, ¿cierto? A veces puede pasar que estas instituciones lo vean como algo menor debido al proceso, a que a veces en muchas ocasiones estas activaciones de rutas pues resultan no ser positivas, que yo creo que lejos de enojarnos debería alegrarnos mucho que no esté sucediendo y que realmente sea solamente, por decirlo de alguna manera, una falsa alarma. Eh, a nivel ICBF, siento que unificar un poco más las decisiones a nivel de centros zonales, ¿sí? Que las capacitaciones a todo el talento humano, no solamente de ellos a nivel interno, sino de corporaciones, sean establecidas como un requisito básico y ellos sean realmente veedores de esto. Si bien es un instituto que funciona a nivel nacional y que puede que estén haciendo todo lo que estén en sus manos, siempre hay algo que puede hacerse de más. Resulta que al tener tantos brazos como lo son los operadores, dificulta que realmente cada operador funcione como lo dicta el manual. ¿Y por qué? Resulta que al igual que la Biblia, cada persona le da su contexto, su interpretación. Eso mismo sucede con ese manual que para los que trabajamos ahí se convierte en nuestra Biblia. Cada persona le da su interpretación y eso hace que al finalizar de la jornada tengamos conceptos muy parecidos pero no iguales. Ok, Entonces, estar como un doctora. poquito más, como institución, más pendientes de que esto se debe y que ellos sean los que nos den esa orientación, o sea, que no permitan como que cada profesional lo veamos de manera interna como nos parezca, sino que ellos nos sienten y nos digan, no es que cuando yo digo esto, me estoy refiriendo a esto y lo que debe hacerse es porque se hace, pero nos dejan interpretar mucho. Entonces, cuando cada persona interpreta, se pierde un poquito la finalidad que realmente le está dando el ICBF. Puede llegar a suceder. Entonces nos encontramos de pronto con psicólogos que asumen que su trabajo es solamente estar en la oficina, porque pues el manual no es muy claro sobre qué tanto tiempo tengo que estar en las aulas, qué tanto tiempo debo dedicarle a cada niño, a cada familia, porque es muy ambiguo, por decirlo de alguna manera. Nos dicen, sus niños son la responsabilidad, son su responsabilidad, pero no nos dicen puntualmente. Claro, eso va adherido a cada profesional y cada profesional pues asumirá si es o no es totalmente responsable con estas asignaciones, pero puede, y hay un pequeño vacío legal en toda esta interpretación. Ok, bueno, mucho gusto, doctora Aurora. Mi nombre es Yaneri Palmesano, dándole la bienvenida una vez más. Bueno, las Muchas preguntas que a mí sí gracias. me gustaría conocer es acerca de los procesos con agresores o responsables. ¿Me escucha? Sí, 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 claro.
Bueno, la primera pregunta es, ¿qué protocolos se siguen en su institución para el tratamiento de agresores o responsables? Como les dije en su momento, resulta que estos agresores responsables tienden a ser la familia cercana de los menores. Por eso la importancia de detectar temprano, el segundo que es un tema de trabajo, de detectar tan temprano todas estas situaciones, ¿cierto? Porque al los agresores ser una persona cercana a la víctima, conviven con. Entonces, cada día que pasan a su lado es ponerla en riesgo. Una vez esto sucede, repito nuevamente, dependiendo del caso, o se habla directamente con el papá que no tiene el registro civil, que, o si lo amerita es directamente ICBF, familia, puesto de salud, vamos, llevamos de una la policía de menores presente en el territorio, hace la atención y son ellos quienes se encargan de tomar en custodia a los menores si así lo requiere el caso. Entonces Ok, es como ese, ya en la parte de atención y de informe que se hace de seguimiento posterior en caso tal se determine que sí hubo de pronto una agresión a nivel interno, pero pues el niño no necesita ser retirado de la familia. Se hace entonces un seguimiento a esta familia, se le hacen unas visitas, unas atenciones para entrar a establecer la importancia de un entorno sano y saludable, psicológicamente hablando, para nuestros menores. ok, ok, muchas gracias. Y en su experiencia, ¿cómo se equilibra el cumplimiento de la ley y la rehabilitación de los agresores? ¿Qué pasa? Que estos casos son, por decirlo así, un poco complejos, ¿cierto? En el caso de un extremo que es una cita de control de crecimiento y desarrollo, se maneja en cuanto a socializaciones, a papá, vamos a velar por nuestros niños y niñas, tienden a ser papás que se dejan llevar mucho, que en muchas ocasiones ni siquiera son realmente conscientes de que esto también es una vulneración. ¿Sí me ven bien? Oh, sí, señora. Bueno, resulta que como no son conscientes, pues el primer paso es concientizarlos. Ya una vez son conscientes, se dan cuenta de la necesidad y la importancia de hacerlo. Cuando ya es un caso mayor, por decirlo así, esto lo que hace con ellos es, primero, el proceso que viven. Con uno es complejo porque resulta que de alguna manera uno es el que lo detecta, entonces uno es el que activa esa ruta. Uno es la primera persona que llama y que dice, aquí esto está pasando y hay que pues activar y hacer algo. Resulta que su primera interacción ya no es conmigo, sino con las entidades responsables. Cuando la entidad responsable determina que el niño no hay la necesidad de que sea retirado del hogar, en este proceso, la primera visita primero es totalmente renuente. Pues primero porque se puso en conocimiento de las autoridades. Entonces soy la persona que, vamos a decirlo vulgarmente, sapió la situación. Entonces esto hace que no quieran recibirnos, pero una vez ellos comprenden, que es lo que tiene que hacerse saber, que si el seguimiento no se da, se va nuevamente a reportar con las autoridades, acepta, con renuencia, pero acepta. Entonces una vez se entra a entablar que no se hizo
porque no me cayó bien, porque es que por muchos motivos que ellos pueden asumir que tengan que ver a nivel personal, que no es el caso. Uno entra a explicarles que no es esto y que como se hace en todas las reuniones, se establece con los padres de familia que mi deber ser como psicóloga es velar por los derechos de los niños y niñas. Entonces, en ninguna situación yo voy a poner por encima su bienestar como papá a que no sea denunciado a los derechos de los niños. Entonces, una vez ellos entienden esto, se empiezan las actividades, la socialización de lo que debe hacerse, del plan que vamos a continuar, del número de visitas que va a recibir, de la disposición y que va a depender de él y de la forma en la que la reciba, que mi informe esté orientado a decir que la familia sí tuvo un cambio o no tuvo un cambio y que esto nuevamente se va a reportar a las entidades competentes para tomar una segunda decisión de ser necesario. Ok. ¿Y qué desafíos éticos o profesionales han enfrentado cuando trata con agresores o personas responsables de delitos? Como yo les decía, somos seres humanos, ¿cierto? Demasiado humanos, podría decirlo yo. Entonces, no es fácil para ti encontrarte con papás que la idea de padre o de cuidador es aquella persona que, al de redundancia, cuida y vela porque los niños estén bien, porque esa persona esté en óptimas condiciones, porque esa persona tenga una vida digna. Y saber que es esa misma persona quien toma la decisión como adulto racional de cometer cualquier acto, toca tus fibras sensibles. Pero resulta que si yo me pongo sensible, no hay quien proteja a los niños y niñas. ¿Por qué? Porque desde mi sensibilidad, desde mis emociones, puedo actuar de forma improcedente. Entonces, representa un desafío en el cual tú tienes que respirar profundo, hacer a un lado esa parte, no hacerla a un lado, pero sí respirar y tomar la decisión de enfrentarlo. Es decir, no puedo permitir que las emociones sean más grandes que mi deber ser. Entonces, entras porque obviamente tienes que entrar con todo el respeto, porque es otro ser humano, a establecer lo que pues, tengas planeado en tu plan de acción. Abordarlo, hacerlo de la manera más profesionalmente posible, estableciendo que hay unas acciones, que hay unas consecuencias, que debe hacerse y tú tienes que programarte a que debe hacerse y debe hacerse bien para que la situación no vuelva a repetirse. En caso tal, vuelvo y repito, las eh, entidades toman la decisión de que el niño retorne. En caso tal de que el niño no retorne, se hace nuevamente, se hace un informe en el que se establece que la institución pertinente decide que no puede retornar y que va a continuar según lo establecido por ICBF, que es quien es el que se hace cargo, pues, del menor en caso tal de ser retirado. Entonces ya ahí sí no se hace eh, como tal un proceso, sino que se espera la directriz para saber si es retirado por completo, si es retirado por temporalidad, y ya ahí sí mandan a otros profesionales que son los encargados de ese espacio. Bueno, muchas gracias, psicóloga Aurora. Eh, para no extendernos tanto, le voy a hacer una pregunta sobre la colaboración interinstitucional y equipo de trabajo, la cual es: ¿qué aspectos considera que se podrían fortalecer en términos de colaboración interinstitucional para mejorar los procesos? Resulta que las instituciones podrían mejorar si creáramos enlaces directos a las atenciones a estos programas de ICBF. ¿Por qué? Porque resulta que las instituciones están prestas a colaborar,
a colaborar, pero tienen otras responsabilidades, ¿cierto? Su única responsabilidad no es atender al llamado que se haga desde los diferentes programas de ICBF. Siento que si estos enlaces dentro de cada institución tuvieran un nombre, un puesto, una asignación, en la que tu asignación, por ejemplo, digamos, contratan a la psicóloga Catherine y le dicen en la alcaldía, su puesto es enlace a programas de bienestar familiar. Usted va a atender todo lo sucedido y todo lo que competa a atenciones a CDI, EIC y los diferentes programas que tenga ICBF a lo largo del municipio donde ya esté trabajando. Va a ser más sencillo para la alcaldía responder a todos estos llamados porque hay una persona encargada de esto, ¿cierto? En lugar de, no, lo que pasa es que va a ir eh, la encargada de infancia y adolescencia del municipio. ¿Por qué? Porque la encargada de infancia y adolescencia del municipio atiende a mis niños, pero también atiende a todos los demás niños del municipio. Entonces, un enlace para estos programas, un enlace para las instituciones educativas, ¿sí? Que se enfoque solamente en esta cantidad de niños hace que tu trabajo sea más fácil de ejecutar. Entonces creo que un enlace, no, bueno, la alcaldía fue un ejemplo, pero no solamente a nivel de alcaldía, sino a nivel de todas las instituciones. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda? La compañera Narlis. Buenas noches. Buenas Un noches, cordial Narlis. saludo, psicóloga Aurora. Agradezco mucho su tiempo y dedicación en esta entrevista. A continuación le haré unas preguntas de reflexiones y recomendaciones. Desde su Claro. experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos en el campo de la psicología o de la psicología jurídica aplicado a su contexto profesional? Creo que el principal desafío es que como psicóloga se atienden tantos niños como sean posibles. Entonces, eso puede hacer que se te pase algo por alto. Y a su vez, estamos también muy asociados, no pues a cada persona, pero puede suceder. Siento que otro de los desafíos muy claros es que dependiendo del contexto eh, social y cultural donde estés, esto va a representar que haya un poco más de lentitud en los procesos. Entonces, como psicóloga, tienes que entrar, aunque no lo establezca, ser un poquito más allá, ¿cierto? Entregar esa milla extra que llaman, que a veces cuesta un poquito de la vida personal, pero se convierte como en un reto totalmente nuevo saber que todas estas personas están a tu cargo, ¿sí? Una vez tú entras a trabajar en una institución como lo es un CDI, todos esos niños y niñas de 7:30 a 4 de la tarde son tuyos. Lo que sea que suceda para bien o para mal es tu responsabilidad. Entonces eso, asociado a toda la carga que tienes como psicóloga, también le agrega una carga extra a todo el proceso, a qué hacer como tal. Algo más, Narlis. Sí, señora, sino que no le escuchaba a lo último. Desde la psicología jurídica, ¿qué mejoras recomendaría para fortalecer la eficacia de los procesos judiciales relacionados con víctimas y agresores en su institución?
Vuelvo y te repito, a veces